Recuerden, por favor, tener a la mano su Biblia. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Y el día de ayer nos quedamos ahí en el Salmo número 45 de los versículos 6 en adelante. Y entonces quedamos en que íbamos a hablar acerca de cómo Dios alaba al rey Mesías como Dios. Y dice la palabra de Dios allí en el Salmo número 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bueno, pues vemos aquí cómo el rey es alabado y exaltado como Dios, como lo que es, ¿verdad? La descripción del Salmo que veíamos el día de ayer entre los versículos del 2 al 5, pues podría también aplicarse a un hombre extraordinario que, sin embargo, pues era simplemente un hombre. Pero a medida que la descripción continúa, pues claramente vemos que se refiere a este rey, al rey de reyes como Dios mismo, ¿verdad? Que está sentado en un trono eterno. Obviamente nosotros debemos de comprender que un rey humano pues jamás se va a poder sentar en un trono eterno, porque siempre va a tener la situación de la muerte física y por lo tanto pues no puede aplicarse directamente a una persona, a un hombre como tal, este tipo de descripción. También vemos cómo en la carta a los hebreos el escritor explicó cómo estas palabras se aplican específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahí entre los versículos 8 y 9 de Hebreos 1, el escritor señaló no solo que estas palabras dicen que Jesús es el Dios eternamente entronizado, sino también que Dios el Padre lo considera así. El escritor de Hebreos explicó que proféticamente los hijos de Coré nos dieron las palabras que Dios Padre le habló a Dios Hijo. Y es por eso que hice el comentario de que justamente en estos versículos Dios alaba al rey Mesías como Dios. Y sí lo dije bien para que no les vaya a crear ahí una confusión como que Dios alaba a Dios. Pues sí, Dios Padre alaba al Dios Hijo, justamente. De hecho, quiero decirles que hasta en los antiguos eh, escritos, los traductores judíos consideraban que estas palabras se referían al Mesías, al esperado, al ungido, ¿verdad? Y pues también vemos cómo la fidelidad de la Septuaginta precristiana, pues al traducir estos versículos sin alterar, sorprendente y lo declaran de esa misma manera. Y desde los tiempos más remotos, pues se ha considerado definitivamente mesiánico esta declaración de este Salmo 45. Y es por expositores judíos, así como también por teólogos cristianos. Entonces, lo tenemos que tomar justamente como una declaración hacia el Mesías, hacia el esperado. La declaración de que es el cetro de justicia, es el cetro de tu reino, bueno, pues recuerden que el reinado del Rey de Reyes no se basa en mera agresión o conquista, mucho menos se trata simplemente de hacer lo que humanamente pudiera hacerse. Se trata simplemente de hacer lo correcto, de hacer lo verdadero. Por lo tanto, pues su reino está fundado con justicia, con verdad, con equidad. Tanto es así que el símbolo de su autoridad, que es un cetro propiamente, pues es la justicia misma. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque pues siempre Dios ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. La justicia del reino celestial proviene del carácter mismo del rey. Acuérdense que justamente el rey es quien imprime su carácter a su reino. Y en este caso, pues la naturaleza de Dios, la naturaleza de el Rey de Reyes, la naturaleza del Mesías, pues es ser justo. Y es el resultado natural de su amor por la justicia y el odio por la maldad. Entonces no tiene que trabajar duro para hacer su reino justo, puesto que está en su propia naturaleza, en su propio carácter, es simplemente ser justo.
y así es como establece propiamente la condición de su reino. Dice la palabra de Dios, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Bueno, pues debido a su gran justicia, el Mesías Rey recibe una bendición de Dios. Él es bendecido con óleo de alegría. O sea, él está contento y satisfecho. Y eso más que cualquier otro, así como dice la palabra de edad, que dice más que a tus compañeros, pues simplemente es porque él es un rey ungido y sobre todo declarado como el rey de reyes, el señor de señores. Y quiero decirles, pues es cierto que nuestro Señor Jesús fue un varón de dolores, recordémoslo allí en Isaías 53:3. Él estaba muy familiarizado con el dolor, se hizo empático con el dolor que ustedes y yo pues sufrimos en este cuerpo físico, ¿verdad? En este cuerpo humano. Sin embargo, quiero decirles que su obra de justicia en toda su plenitud y dimensiones fue recompensada como la obra más alegre y satisfactoria jamás realizada. Esto a pesar de la tristeza y el dolor en su obra, ¿verdad? El cumplimiento de la obra de nuestro Señor Jesús, pues lo ungió ahora con óleo de alegría, como dice la palabra. Y eso es más que cualquier otra persona. Eh, no se le puede generar este tipo de unción a cualquier persona humanamente hablando. Esta unción es directamente a Jesucristo, al Dios o al Rey Mesías, al Mesías Rey, como le queramos llamar. Entonces, dice la palabra de Dios, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Bueno, pues la persona del Rey ungido se describe de una manera fascinante. Aquí, como lo vemos en el Salmo 45, versículo 6, él mismo es llamado Dios. Ahora también en el versículo 7 se describe al rey relacionándose con Dios, de quien ha recibido una unción especial, ¿verdad? Y esta es una declaración un tanto extraña, mis amados. Vemos cómo este Dios es rey o este rey es Dios y sin embargo recibe de Dios propiamente esta unción. Y pasajes como este, pues son el fundamento de la idea de la Trinidad, de del marco teórico propiamente para nosotros poder declarar a la Santísima Trinidad, lo que venimos a conocer como ese Dios triuno. Recuerden que en toda la palabra, en toda la Biblia, nunca vamos a encontrar una referencia así tal cual, que se hable de la Trinidad. Esa palabra no la emplea absolutamente para nada la Biblia, pero aquí estamos viendo un fundamento para ver, así como cuando decimos el libre albedrío, que simplemente en la palabra de Dios no vamos a encontrar esa expresión, pero sí tenemos de alguna manera indicios o pasajes que fundamentan correctamente esa declaración, pues aquí hay uno que nos fundamenta correctamente la idea de la Trinidad. O sea, que hay un solo Dios que existe en tres personas. Es un ente triuno, tres en uno, ¿ok? Y esta es la manera de dar sentido a lo que parecen ser declaraciones, pues de alguna manera contradictorias en la Biblia. ¿Ah? Cuando escuchamos el Shema Israel, oye Israel, tu Dios, Jehová, uno es. Y muchas personas que atienden a una idea monoteísta 100%, que es correcto, como nosotros, porque nosotros creemos en un solo Dios, pero ellos piensan que no puede existir una triunidad, que no puede existir un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo y que solamente es un solo Dios. Y efectivamente es un solo Dios, pero nosotros entendemos a través de este tipo de textos cómo Dios se manifiesta en cada posición conforme a lo que le respecta, ¿ok? Eh, que hay un solo Dios, así como lo dice Gálatas 3:20, Deuteronomio 6:4, que se dice que tres personas son Dios y se relacionan entre sí, pues lo vemos aquí y en muchos otros pasajes. Entonces nosotros, dentro de la doctrina que manejamos en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, es una doctrina
de un Dios triuno, una Trinidad en la que creemos, ¿ok? Bueno, el Salmo 45 también muestra una interacción sorprendente entre las personas de dicha Trinidad. Dios, el Dios tuyo. Bueno, pues del Padre y de su posición de autoridad sobre la segunda persona de la Trinidad. O sea, ese T se refiere al Hijo cuando dice te ungió y tiene en mente el ministerio y la presencia del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y digo primera, segunda y tercera personas solo por darle un sentido de relación, pero recordemos que las tres personas son Dios, un solo Dios, y por lo tanto no hay uno que sea mayor que otro o que tenga una jerarquía diferente, no, simplemente para dar un orden y tener una idea clara de lo que estamos hablando respecto a la Trinidad, ¿ok? Bueno, las palabras de estos dos versículos que están unidos son incomprensibles a menos que se entienda que se refieren a la encarnación propiamente de Jesús, del Mesías. Y solo Él puede ser llamado Dios y al mismo tiempo puede referirse al Padre como su Dios. No hay otra mecánica, no hay otra ecuación que nos pueda dar sentido a este tipo de declaraciones de Dios, el Dios tuyo. O sea, Dios como persona a la que se está refiriendo como hijo y el Dios tuyo como padre. Entonces, aquí ya tenemos clara ese punto, ¿verdad? Entonces, los versículos del 8 al 9 nos da la completa grandeza del rey ungido. Y dice la palabra de Dios, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Bueno, esta es otra referencia a la belleza y la dulzura del rey ungido, del Mesías ungido. De alguna manera se podría decir que huele bien, ¿verdad? Cuando dice mirra, aloe y casia, exhalan todos sus vestidos. Yo me imagino que es como cuando una persona, ¿verdad? Se perfuma y que se acostumbra tanto a ese perfume en particular que posteriormente ya sus vestimentas, aunque sean lavadas, normalmente tienen ese aroma, ¿verdad? Y fácilmente se reconoce a esa persona. Esto nos da, por ejemplo, pues una belleza en imagen de la afabilidad, de la hermosura, de la pulcritud de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podríamos imaginar, solamente imaginar, no que no lo vamos a llevar a una idea de fijar una imagen en nuestro cerebro como para posteriormente adorar a ese tipo de imágenes, no. Podríamos solamente imaginar a un hombre eh, muy correcto de carácter, muy recto, con valores extraordinarios, eh, y que podría, por ejemplo, oler mal, ¿verdad? Y por lo tanto, pues sería desagradable estar cerca de él. Nuestro Señor Jesucristo, aparte de ser una persona de un carácter entero, recto, con valores extraordinarios, huele muy bien. Nos atrae hasta por ese exquisito aroma que seguramente destila a través de su condición de un rey correctamente ataviado, ¿no? Dice la palabra de Dios, desde palacios de marfil te recrean. Bueno, pues aquí el salmista pensaba no solo en un palacio, sino en múltiples palacios, tan majestuosos que estaban incrustados y decorados con marfil. Y nosotros pues ahorita podríamos pensar en esos palacios majestuosos, dignos, por ejemplo, de Salomón en todo su esplendor, apuntando, ¿verdad?, hacia la morada blanca y pura de Dios en el cielo. Pues también, mis amados, la declaración de los palacios de marfil, pues se llamaban así por las incrustaciones de marfil en muchos de sus paneles y ornamentación. Entonces, nosotros podríamos ver un palacio, pues grandemente ataviado, adornado,
en una condición en donde recuerden que el marfil pues siempre se ha considerado pues un elemento que solamente personas muy pudientes pueden adquirir. ¿Ah? Es un elemento muy caro. Y bueno, viendo hacia la obra futura de Dios, dice, desde palacios de marfil, nos dice que el rey ungido viene del cielo. Él no solo es de la tierra, sino que salió de esos grandes palacios que solo podremos encontrar en algún momento en el cielo. Un día ustedes y yo llegaremos a ese lugar, a esa maravilla que podremos ver disfrutando en el reino celestial todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Que seguramente el Espíritu Santo inspiró al compositor de este salmo, porque pues obviamente nosotros no podríamos tener una referencia clara de lo que está en el cielo si no es con ayuda del Espíritu Santo. Bueno, también dice ahí que hijas de reyes están entre tus ilustres. El rey ungido es grande no solo por lo que es, sino también por aquellos con quienes se asocia. Pues la realeza más alta, que es cuando declara hijas de reyes y la reina, pues son las damas de honor que estaremos en su boda. ¿Ah? Y digo estaremos porque justamente ahí vamos a estar en esa grande bendición de el casamiento más excepcional que se haya visto en toda la historia de la humanidad, mis amados. Y proféticamente hablando, pues esto nos recuerda que una medida de la grandeza y la majestad de nuestro Señor Jesús propiamente es la grandeza de los hombres y mujeres a través de los siglos que han sido sus seguidores más devotos. Estos eran y son hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno, como dice Hebreos 11:38. ¿Ah? Realmente, pues nosotros estamos aquí, pero ya no somos de aquí, recuerden eso. ¿Eh? Y la verdad es que el mundo sinceramente no es digno de que nosotros todavía sigamos aquí. Pero Dios en su misericordia nos permite estar todavía en este mundo, pues para hablar de sus maravillas, para hablar de su amor, para llevar las buenas nuevas a toda criatura y que la gran mayoría de las personas pueda venir al arrepentimiento y a la salvación por la fe en Cristo. Y es por eso que todavía estamos aquí. Dice la palabra de Dios, en su mano derecha está la reina. Bueno, pues la boda está a punto de comenzar con la novia, o sea, la reina, de pie en el lugar de honor junto al rey, junto al novio. Y digo está a punto de comenzar porque recordemos que ya estamos en los tiempos finales, mis amados. Ya estamos en los tiempos postreros, estamos viendo pues cómo la palabra de Dios está cumpliéndose a cabalidad y hoy más que nunca estamos más cerca de esa reunión celestial a la que hemos sido convocados para llegar a desposarnos con el amado, ¿verdad? Bueno, pues como Cristo está a la diestra del Padre, pues ahora así la iglesia está a la diestra de Cristo, donde como su esposa, pues brillaremos con los rayos de luz de nuestro esposo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya en la segunda parte de este capítulo 45 vemos a la novia del Mesías del Rey, ¿ah? La novia del Mesías Rey. Y entre los versículos del 10 al 12, eh, habla a la novia del Mesías Rey y dice la palabra de Dios, oye hija y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Bueno, pues ahora sí el salmista se vuelve hacia la novia y le habla. Tengamos en cuenta que la novia somos nosotros. Y el salmista tenía aliento y guía para ella. Y le dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo el salmista está usando el concepto de Génesis 2:24, ¿ah? Que un día el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
y no serán más dos, sino solo uno. Bueno, pues esta era una invitación a esta hija real en particular a dejar a su pueblo y la casa de su padre para unirse al rey ungido en matrimonio. Eh, Quiero decirles que si no supiéramos nada más de este rey, pues podríamos pensar que esto describe una invitación literal del matrimonio a una mujer real para que se convierta literalmente en su esposa. Pero sabiendo que Jesús de Nazaret es el Mesías Rey y que nunca estuvo casado durante su vida terrenal, ahora entendemos que esto se conecta con una metáfora familiar. O sea, el pueblo de Dios como esposa de Dios y la iglesia de Jesús como su esposa. Así es como nosotros lo podemos visualizar. Ahora el Señor nos está llamando a olvidar esto terrenal, ¿verdad? La casa de nuestro Padre, de nuestra condición humana. Olvida esto ya. Nosotros tenemos que olvidarnos de la condición humana, de la condición mundana. ¿Para qué? Para poder tener esa verdad, esa bendición de poder unirnos al Rey ungido en ese matrimonio perfecto. Porque si todavía conservamos o nos aferramos o nos quedamos en el arraigo de este mundo, de esta mundanidad, pues no podremos precisamente estar en esa condición, porque Él entonces no desearía nuestra hermosura. ¿Ah? Entonces, fíjense bien, así lo dice la palabra, y él deseará el rey, y deseará el rey tu hermosura. Bueno, una de las razones por las que el rey invitó a la hija real a casarse fue porque él la veía hermosa y por eso la deseaba. Y dado que la belleza del rey era la del carácter, como lo vimos en el versículo número 2, pues podemos estar seguros de que la belleza de la novia incluye el carácter del novio. Y por eso nosotros tenemos que ser transformados al carácter de Cristo, mis amados, para que verdaderamente Él vea la hermosura que Él mismo nos proyecta. Recuerden que Él vendrá por sí mismo, Él se tomará a sí mismo. Eso es por eso que nosotros pues pasamos muchas veces por situaciones complicadas, difíciles. Por eso el Señor nos lleva por el crisol, porque Él nos quiere ir refinando cada día más. Si nosotros no proyectamos el carácter de Cristo, mis amados, no nos va a ver hermosos, no nos va a ver como la novia hermosa que Él desea. Entonces tenemos que permitir que Dios siga obrando en esta bendición del transformarnos al carácter de Cristo. Es doloroso, sí, muchas veces, mis amados, como lo hemos platicado. El hecho de entrar al crisol, ojalá y ustedes pudieran ver lo que es propiamente un crisol cuando se lo mete a una mufa, y la mufa que es como una forja o como un horno que se incandesce al rojo vivo, pues el crisol también empieza a tomar hasta la temperatura al rojo vivo para efecto de ir purificando la sustancia que tenga allí. El oro de Ofir que habla anteriormente, déjenme decirles que es uno de los oros considerados más puros de la naturaleza, pero aún así, cuando ese oro se contamina, pues se lo tiene que llevar al crisol y se lo tiene que someter a una temperatura altísima para que ese oro se funda y se rearreglen sus moléculas internas y de esa manera expulse todo aquel material que le pudiera contaminar. Y entonces se le considera como uno de los mejores oros, refinados, puros, limpios. Nuestro carácter tiene que ser refinado a ese grado, mis amados. Entonces, si Dios nos está pasando por el crisol, démosle la gloria a Dios, porque a final de cuentas es lo que deseamos, que un día estemos delante de su presencia, ¿verdad? Llamados como la novia, que incluimos el carácter de Cristo en nuestra vida y que por eso nos ve hermosa y nos desea y por eso dio su vida. Imagínense a qué grado nos desea, que da su vida para rescatar la nuestra y llevarnos hasta ese nivel, al nivel de perfección.
porque cuando vamos adquiriendo el carácter de Cristo, nos vamos perfeccionando, mis amados. Hay veces que tenemos que hacer ticún, correcciones en nuestra vida para dejar a todo aquello, ¿verdad? Que nos ancla, que nos ata, que no nos deja avanzar. Y por eso tenemos que rectificar, tenemos que arrepentirnos genuinamente de acciones, de pensamientos, de motivaciones que solamente nos atoran. Y por eso tenemos que dejar todo eso. Ahora, ¿es doloroso en muchas ocasiones? Sí, porque estamos en este cuerpo físico que sufre, que siente, que experimenta, pero ya nuestra mentalidad tiene que empezar a enfocarse en el autor y consumador de nuestra fe. Ya nuestra mentalidad tiene que estar férreamente direccionada hacia nuestro objetivo, que es el parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ampliando la analogía, Jesús, Mesías y Rey, pues ve la belleza de su pueblo colectivamente, o sea, la iglesia, y los desea en una relación comprometida, en el compartir de todas las cosas, en un futuro conectados entre sí. Entonces, Él nos desea ampliamente, mis amados, pero quiere que tengamos una relación de compromiso con Él, que no sea una relación transitoria o que si hoy amaneciste de buenas, bueno, te acercas a tu novio, ¿no? ¿Han visto esos noviazgos, sobre todo juveniles o hasta infantiles, ¿verdad? Que no están bien estructurados, que no tienen una idea clara del por qué se relacionan estos jovencitos y son tan berrinchudos que si el jovencito amanece de malas, ni siquiera pela a la novia y ni le habla y pelean por cualquier situación. No, Dios no nos quiere en una relación de esa naturaleza. Dios nos quiere en una relación comprometida, en donde sepamos realmente que vamos a compartir absolutamente todo con Él y en un futuro eterno, completo, conectados completamente con nuestro Señor Jesús. Ese es mi deseo al menos, y yo espero que también sea tu deseo, porque el deseo de Jesucristo es ese. Y si tú estás buscando a Jesús y si tú estás viniendo a los pies de Cristo, pues seguramente es porque también tienes ese deseo. Amén. Entonces, Horn, que es otro escritor, otro teólogo, dice que su belleza tan deseada y deleitada por el Mesías es espiritual. Se está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? Y es la belleza de la santidad. Y su ropa es la justicia de los santos. Y esto también lo toma de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, y de Apocalipsis 9, 19, 8. ¿Ah? Porque un día, pues, llegaremos delante de la presencia de Dios en santidad. Ahorita nosotros estamos en ese proceso, en un proceso de santificación. Y muchas veces, volvemos a repetir, ese proceso es doloroso. Es un proceso en donde de alguna manera pues tenemos que dejar todo aquello que nos impide santificarnos. Y desgraciadamente hay puntos que no queremos dejar porque no comprendemos verdaderamente cuál es la santidad a la que somos llamados, cuál es la justicia que debemos vivir y aplicar, no solo en nuestras vidas y para nosotros, sino también para los demás. Entonces, aquí es a donde Dios nos está llevando en un sentido de purificación, mis amados hermanos, de santidad. Ahora, legalmente, pues ya no traemos aquí el título de santidad a Jehová, ¿verdad? Pero lo tenemos marcado en nuestro corazón. Tú y yo tenemos que caminar en santidad, en justicia, para que de esa manera nuestro Padre Celestial, pues, nos desee de una manera excepcional. Y Él nos desea, nos ama, pero Él quiere lo mejor de lo mejor. Y tú y yo podemos darle lo mejor de lo mejor, viniendo en ese proceso, ¿verdad? Dejando que Dios nos vaya transformando, provocando a través de nuestras decisiones a ser unos verdaderos hijos de Dios.
Y luego dice la palabra de Dios, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Bueno, pues esto tiene el sentido de algo más grande que el respeto normal debido a un esposo, incluso hasta un esposo real. Esta novia, esta hija real, ve que su esposo también es su Señor y que Él es digno de adoración. Tú y yo ya lo vemos de esa manera. El Señor ya nos ha tratado mucho a lo largo de este tiempo que hemos caminado con Él a verlo como propiamente es nuestro Señor, que es digno de adoración, de alabanza, de respeto, de honra, de temor reverente. Él es nuestro Señor en autoridad, Él es nuestro Señor hasta en amor. ¿Se imaginan? Entonces, ¿cómo Dios nos está llevando? ¿Verdad? Como un buen pastor que guía a sus ovejitas, el Señor nos está llevando bien hermosamente a través de su bendita palabra, con el favor del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, que nos está de alguna manera, pues, animando a seguir adelante, ¿verdad? Y hay una bendición a través de todo esto, mis amados. Dice la palabra de Dios, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Bueno, la bendición mayor que tenemos al unirnos en matrimonio al rey, a ese rey ungido, significa muchos beneficios para la iglesia de Jesucristo. Dice que ella recibe presentes de las naciones y es colocada en un lugar tan alto que hasta los ricos buscan su favor. Bueno, normalmente otros buscan el favor de los ricos, pero el rey ungido nos ha puesto ahora en un lugar aún más alto. Y por eso mucha gente que de repente se creía muy sabia, muy poderosa, ve en nosotros la bendición que Dios nos ha dado y empiezan a buscarnos. ¿Se han dado cuenta? Cuando nosotros damos un testimonio real, un testimonio correcto de la bendición que Dios ha traído a nuestras vidas, de que Dios está con nosotros y de que nosotros verdaderamente estamos actuando en consecuencia por la palabra de Dios, ajustándonos a las normatividades que nos da, a la santidad que Dios trae a nuestra vida por atender a su palabra, pues mucha gente que pudiera sentirse mucho más poderosa que nosotros, viene a pedirnos favor, ¿verdad? Vienen a buscar de nosotros algo poderosísimo, por ejemplo, como es la oración. Y eso es un lugar de privilegio, mis amados hermanos, porque no cualquiera puede tener esta bendición. Ustedes y yo fuimos escogidos por el amor y la misericordia de Dios, pero también para la gloria de Dios. Y tenemos que actuar en consecuencia. Amén. Kipner dice que la sumisión de la novia a su pareja como esposo y rey va de la mano con la dignidad que ella también deriva de él. Los amigos y súbditos del esposo son ahora de ella también. Ella es ganadora, no es una perdedora. Y lo vemos por el homenaje que se presenta cuando también ella se presenta, cuando se acerca junto con el rey. Y por eso ya de los versículos 13 al 15, pues vemos la gloria de la compañera del rey ungido. Y dice la palabra de Dios, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Bueno, vemos aquí cómo debido a que está unida al rey, a ese rey ungido, en una relación de amor comprometido, pues ahora la hija real recibe grandes beneficios. Toda gloriosa es la hija del rey, dice la palabra, ¿verdad? Ella es toda gloriosa. La iglesia de Jesucristo así se ve delante del rey, mis amados. Pero no es por ella misma, sino por la conexión que tenemos con el rey. O sea,
la iglesia de Jesucristo, sin Cristo propiamente, somos nada. Pero cuando estamos en esa íntima relación, en esa relación de amor comprometido, el Señor nos ve gloriosos. Fíjense hasta dónde el Señor nos está llevando, mis amados. Y de verdad que no podemos evitar leer esto con una aplicación a cómo Jesús ve a su novia. No podemos. Y cómo ella es en la verdad objetiva, o sea, toda gloriosa. Vemos la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, la iglesia perfecta, porque recordemos que si vemos al Java de Dios, si vemos algunas iglesias locales, pues vamos a ver muchas deficiencias todavía, pero aquí se está refiriendo de la iglesia universal, de la iglesia gloriosa. Ujú. Pues ahora vemos a la iglesia y notamos muchas fallas, como les digo, pero a final de cuentas Jesús mira a su pueblo comprado con su sangre y que camina eh, eh, en pos de Él, y por eso Él dice que nosotros somos todo gloriosas. A la iglesia de Jesucristo Él la mira así, toda gloriosa. Amén. Entonces, distingamos correctamente esto para no tener esas se- ¿cómo les puedo decir? Situaciones de conflicto en nuestra cabeza. Porque mucha gente, desgraciadamente, al ver a la iglesia local, en donde todavía Dios está perfeccionando, en donde es como yo lo he llamado, como el hospital a donde llegamos para ser restaurados, para ser eh, de alguna manera llevados a sanidad, ¿verdad? Pues todavía vemos muchas deficiencias, desde el líder, desde el pastor hasta el último de los congregantes, todavía tenemos muchas deficiencias. Pero recuerden que aquí estamos hablando de la iglesia gloriosa, de la iglesia universal de Cristo, por la cual Él vendrá. Y entre esa congregación, pues yo deseo que todos ustedes y yo estemos delante del Rey en ese momento. Y por eso estamos en esta condición de mantener nuestra relación amorosa de compromiso con Dios al buscar día a día su rostro, al estar atentos a su voz, al estar atentos a su palabra, ¿verdad? Que es lo que nos está transformando, paso a paso. A lo mejor algunos vamos muy lentos, otros van muy rápido, pero a final de cuentas el Señor va a completar lo que nos haga falta. Y esa es la bendición que tenemos. Ujú. Dice Morgan que quizá en ninguna parte de los escritos del Antiguo Testamento encontramos un enfoque más cercano a la revelación del secreto de la iglesia que en este salmo. Estamos encontrando aquí una manifestación gloriosa de lo que es la iglesia para Cristo. Y desde el Antiguo Testamento, para que no perdamos de vista que la palabra de Dios se conecta perfectamente y que nos da la luz completa para poder entender desde el Antiguo Testamento lo que vemos ahora en la iglesia de Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en su morada. Bueno, Spurgeon dice que es dentro de sus cámaras secretas, que es allí donde su gloria es grande. Aunque nadie la ve, su Señor la ve y la elogia. Aún no es evidente lo que seremos, pero ya estamos en la gloria de Dios junto con Él. Amén. Dice la palabra de Dios, de brocado de oro es su vestido. Pues vemos cómo la novia de Jesucristo está vestida con ropa hermosa y valiosa. Tiene varios vestidos bordados de muchos colores que usa en la presencia del Rey. De brocado de oro, dice Horn, las diferentes gracias de los fieles, todas obradas en ellos por el mismo Espíritu. Y es lo que compone ese bordado divino que adorna el traje de boda de la iglesia, que en él se representa al Rey, asistida por las damas de honor después eh, de la costumbre nupcial. ¿Ah? Entonces, todo lo que ustedes y yo hacemos, las obras, la gracia que el Señor nos ha dado, los dones, los talentos que el Señor ha puesto en nuestras vidas, justamente es
lo que compone ese bordado divino que adorna el traje con el cual nos presentaremos delante del Rey. Es por eso que es interesante e importante que ustedes y yo no perdamos de vista esta condición, que si el Señor te ha dado un don, un talento o varios dones y talentos, pues los pongas por obra para que cada vez vayas adornando más ese vestido con el cual nos vamos a presentar delante del Rey. Que todas nuestras acciones, lo que hacemos y decimos, pues sean como esas piedrecillas, ¿verdad? Que se van adhiriendo a un vestido de novia y que de esa manera pues le van dando un mayor lujo, una mayor vista, ¿verdad? Eh, un mayor atractivo. Entonces, pongámonos en obra, mis amados. Por eso estamos aprendiendo de esta bendita palabra, para poner por obra la palabra de Dios, no nada más para escuchar, no nada más para perder el tiempo, una hora al día en la mañana y una hora al día en la noche, sino para que lo que vayamos aprendiendo, ejecutarlo, no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y vamos a ver que cada una de las buenas acciones que hagamos, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, van a ir bordando de una manera cada vez más exquisita ese vestido nupcial, ese vestido de novia que portaremos un día delante del Rey. Y qué gusto nos va a dar, como le da mucho gusto a la novia, ¿verdad? Cuando se presenta delante de su novio aquí, humanamente hablando, que su vestido esté ricamente ataviado, ¿sí o no? Yo veo la cara de las mujercitas cuando se presentan con su velo, ¿verdad? Todavía guardadas para el novio, pero cómo van luciendo su vestido y hasta quieren adelgazar y quieren ponerse súper wow para efectivamente, ¿verdad? Impresionar al novio. Pues tú y yo tenemos la gran bendición de poder impresionar al novio a través de todo lo que vamos aprendiendo y ejecutando en justicia, en amor, en orden. Amén. A mí me da mucho gusto esto porque como que ya siento que nos estamos acercando cada vez más a esa gran reunión, a esa gran bendición que tendremos en las bodas del Rey. Y dice la palabra de Dios, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Bueno, pues la hija real, la esposa del rey ungido, es acompañada por las damas de honor y juntas se presentan ante el rey para el servicio de bodas. Eso lo vemos también aquí humanamente, ¿verdad? Hitler dice, esta escolta de la novia, llevada al rey con su mejor atuendo, mientras él la espera en estado pleno, no es una formalidad superflua, es el equivalente actuado de la frase de Pablo que dice ahí en 2 Corintios 11:2, para presentarte como una virgen pura a su solo esposo. Justamente así es como nos vamos a presentar un día. Y Spurgeon dice al respecto que en cierto sentido son parte de la iglesia, esas damas, ¿verdad? Pero por el bien de las imágenes se las representa como damas de honor. Y aunque la figura pueda parecer incongruente, se les representa como traídos al rey con la misma familiaridad amorosa que la novia, porque los verdaderos servidores de la iglesia son de la iglesia y participan de toda su felicidad. Esto lo dice Spurgeon y creo que tiene mucha razón, para no separar, como para no tener una idea de que posiblemente la iglesia sea una cosa y las damas de honor otra. O sea, yo creo que la iglesia en su conjunto vamos a llegar a esas bodas de una manera gloriosa, ¿verdad? Atendiendo justamente a los protocolos que se viven aún humanamente. Ya de los versículos 16 y 17 vemos el legado de la compañera del Mesías Rey. Y dice la palabra de Dios, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Pues aquí vemos cómo se pronuncia una bendición sobre el matrimonio del rey ungido, mis amados. Los padres ya no están, pero serán reemplazados por hijos que provengan del matrimonio.
Por eso dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Por lo tanto, vemos aquí que el legado del rey pasa de generación en generación. Y este trabajo continuo significa que el nombre del rey será recordado en todas las generaciones. Amén. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que será recordado por siempre y para siempre. Las metáforas están un poco mezcladas, pero esta idea es clara, mis amados. La unión entre el Mesías y su esposa, pues da a luz hijos que son príncipes en toda la tierra, y muchos hijos son llevados a la gloria, como también nos lo dice Hebreos 2:10. Spurgeon dice al respecto, oh iglesia de Dios, no te creas entonces abandonada, porque no ves a Pedro ni ves a Pablo, no ves a aquellos por quienes naciste. De tu propia descendencia te ha surgido un cuerpo de padres. Y justamente es así, ¿verdad? Bueno, y por último, en este salmo dice, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Pues este es el resultado de todo esto, que es que el rey ungido es exaltado y alabado eternamente y para siempre. Vemos cómo su elección de una novia que le haya otorgado a ella grandes privilegios y le haya dado una bendición que perdura de generación en generación, pues le trae alabanza a él propiamente. Justamente él, al provocar que nosotros vayamos creciendo, que vayamos madurando espiritualmente, que nos vayamos santificando y que un día nos presentemos puros, que nos presente él puro, sin mancha, sin arruga, delante del Padre Celestial, también va a traer alabanza para él propiamente, ¿verdad? Exaltación, gloria, porque se va a presentar a una novia pura, sin arruga, sin mancha. Y por eso estamos siendo tratados como estamos siendo tratados en este tiempo, que es el tiempo en donde Dios pues simplemente está pasando la plancha, ¿verdad? Para quitarnos toda arruga. Este es el tiempo en donde Dios está pasando nuestro proceso por un lavatorio completo para presentarnos limpios. Este es el tiempo en donde Dios nos está pasando por un proceso, mis amados, en donde pues Él quiere dejarnos de una manera tan especial que le traiga gloria. Yo he visto, por ejemplo, cómo mis hermanas que son muy limpias, que les gusta mucho la limpieza, ¿verdad? Pasan el trapo y tallan y pasan la piedra de tallar y el estropajo y limpian perfectamente bien. Y seguramente pues a las cosas que están tratando de esa manera, a lo mejor ni les gusta, pero lo hacen porque llega el momento en que cuando alguien ve su trabajo, dicen, oye, qué bien te quedó, qué bien haces las cosas. Pues quiero decirles que Jesucristo quiere que un día el Padre Celestial le diga, oye, qué bien hiciste las cosas con Luis Fernando, con Lidia, con Angélica, con quien sea, mis amados hermanos. Qué bien lo hiciste. Ve cómo me estás presentando esto pulcro, sin mancha, sin arruga, perfecto. Y hoy te doy la gloria porque tú eres el que hiciste todo esto. Por tu sangre, primero lo redimiste y ahora por tu relación personal con cada una de estas personas, por esa relación comprometida que provocaste en cada una de estas personas, ahora me los presentas así. Sí me estoy dando a entender. Esto es la realidad de todo lo que estamos pasando, mis amados. Es debido a la gloria del Señor que estamos listos ahora para renunciar a todo nuestro propio pueblo, a nuestras posesiones, a nuestra condición. Verdaderamente hacer lo que el Señor Jesucristo nos dijo. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Hoy más que nunca tenemos que estar listos, listos para renunciar, para negarnos a nosotros mismos, para que podamos ser completamente transformados para su gloria y su alabanza.
Esa es la realidad. Y así, los instrumentos a través de los cuales se propaga la realeza, la real raza de Jesús, la gloria del Rey que ha sido dado a conocer entre las generaciones y los pueblos, sea a través de lo que tú y yo estuvimos dispuestos a renunciar por ir en pos de nuestro amado. Yo he visto a muchas jovencitas que se enamoran de una manera increíble de un joven, de un muchacho, y dejan absolutamente todo, mis amados. No les importa dónde el muchacho las va a ir a meter, no les importa muchas veces hasta el trato que les dan humanamente, no les importa dejar a su familia, no les importa dejar nada, todo lo que puedan, todo lo que tengan, con tal de ir en pos de su amado. Eso es humanamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer delante de nuestro amado celestial? Delante de el perfecto, delante del Rey. Sí me estoy dando a entender. ¿Qué tendrías que dejar tú? ¿Qué podrías dejar? ¿Qué desearías dejar en este momento con tal de ir tras tu amado? Las preguntas lógicas de esto. ¿Estamos haciendo lo que hizo el salmista? ¿Verdaderamente alabamos a aquel que nos compró para sí mismo para ser su esposa? ¿Estamos trabajando para que las naciones también lo honren? Para que vean a través de nosotros el amor que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo, mis amados? Es una palabra que nos llama a renovar nuestros votos seguramente. Es una palabra que nos llama a ver en quién hemos puesto nuestra mirada, en quién nos hemos o de quién propiamente nos hemos enamorado, si es que verdaderamente estamos enamorados. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Con esto terminamos el capítulo número 45 y primero Dios, el lunes estaremos abordando el Salmo número 46. Les pido que lo lean, lo estudien, o por lo menos lo lean para que lo tengan ahí presente. Y pues vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. ¿Qué les parece?